Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo. Un saludo a todos mis hermanos en Cristo. Que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Oremos. Dios Padre Celestial, Padre bueno y santo, en esta noche te doy gracias por todas las bendiciones que nos has dado en este día. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos y cuidándonos. Señor, que podamos alcanzar tu gracia y que podamos ser de bendición a todos los que aún no te conocen. Mira a los que están enfermos y necesitados. Sé con ellos. Cúbrelos con tu inmenso amor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto, alivia de cualquier quebranto, nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración, mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo nos mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy damos inicio al mes de septiembre, al mes de la Biblia, que para nosotros los creyentes deberían ser todos los meses, pero en este mes en particular resaltamos la importancia del libro sagrado porque es palabra de Dios. Y lo hacemos bajo el tema crecemos mientras aprendemos, vivimos y compartimos la palabra. Y vamos a estar estudiando específicamente todos los martes el libro de Colosenses, esta epístola que Pablo, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Al principio se creía que la epístola y la carta era lo mismo, pero luego entonces se identifica más la epístola con un escrito extenso dirigido a muchas personas. Pablo le escribe a esta iglesia, se cree que cuando estuvo en su primer encarcelamiento en Roma, allá para el año 57 o 62 después de Cristo. La ciudad de Colosa se encontraba localizada en Frigia, Frigia. Esto es una región de la antigua Asia Menor, era una provincia romana y se encontraba a 200 kilómetros al este de Éfeso. Si ustedes buscan en sus Biblias, la mayoría de nuestras Biblias en la parte de atrás tienen mapas, específicamente los que hablan de los viajes misioneros de Pablo, y usted va a poder encontrar la región de Frigia. Está Frigia, Éfeso, Antioquía. Si usted mira al otro lado está Macedonia, que ahí es donde está Tesalónica, Filipo. Se los menciono para que se le haga fácil el poderlo localizar, pero cuando usted lo busque lo que va a encontrar es Frigia, porque Colosa no lo menciona, pero es una ciudad que se encontraba en esa región. Si nosotros buscamos en un mapa más contemporáneo, yo tengo aquí un mapa político de Europa, tenemos aquí Asia, y lo que era Frigia es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá, que está Italia, lo que tiene la forma de botita, ahí era que estaba Roma. Mire la distancia, hacia ahí era que se encontraba Pablo cuando escribió esa carta desde Roma y la envió acá a la gente de Colosa.
Fíjese que cuando se quiere compartir el Evangelio no hay distancias para bendecir las vidas. ¿Ves? Eso es. Entonces, la mayoría de la población en Colosa eran de origen frigio, o sea, de allí del sitio, pero también habían habitantes judíos, habían griegos y habían romanos. De hecho, esta ciudad hoy día ya no existe. Allí también vivía Filemón, que es otro de los libros que están en el Nuevo Testamento que Pablo le escribe, y quien funda esta iglesia es Epafras, que era un discípulo de Pablo y vivía allí en Colosas. Entonces, cuando él va a ver a Pablo allá a la prisión, le habla, le comparte de cómo la iglesia ha crecido, de todo lo bueno que allí está aconteciendo, pero también le trae un sinnúmero de inquietudes, de unas cosas que estaban aconteciendo en la congregación. Si usted se fija en cuanto a la estructura de este libro, de esta epístola, son solamente 4 capítulos y está dividido en 2 partes. La primera parte, capítulo 1 y 2, que son los que hablan de la supremacía de Cristo en la iglesia, y capítulos 3 y 4 que hablan de la sumisión a Cristo en la iglesia. ¿Y qué era lo que estaba pasando en aquella iglesia que inquietó el corazón de Pablo para que Pablo les quisiera escribir? Acuérdense que la misión de Pablo era fundar iglesias, pero también era pastorearlas. Y por las distancias él no podía llegar muchas veces a estas iglesias, pero entonces utilizaba el método de las cartas, de las epístolas. Y lo que él les quería decir personalmente, pues se los decía por escrito, confiando que las personas con quien las enviaba iban a hacer el ejercicio, ¿verdad?, de entregar las cartas y que se leyeran a la congregación, porque ese era el propósito. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues mire, la iglesia de Colosas se estaba contaminando, se estaba poniendo en riesgo la fe en Jesucristo, o sea, estaba siendo amenazada su fe. Se estaba socavando la supremacía de Cristo en ellos, o sea, se estaba debilitando. ¿Por qué? Porque estaban escuchando muchas doctrinas falsas que estaban trayendo, ¿verdad?, confusión, y que ellos podrían estar aceptándolas como buenas y realmente no lo eran, porque no tenían nada que ver con el Evangelio de Cristo. Así, por ejemplo, estaba el paganismo griego, que eran las filosofías griegas que se estaban infiltrando. Estaban los judaizantes que se estaban infiltrando a la congregación de Colosas también, y ellos decían que no bastaba con la doctrina de Jesús, que también tenían que poner en práctica la ley mosaica. Pero el problema era que tampoco le enseñaban correctamente, o sea, las enseñanzas y las prácticas judías no eran tampoco las correctas. Lo otro que estaba sucediendo era que había un cierto misticismo oriental que estaban infiltrando a la doctrina que ellos habían aprendido, y también se hablaba de la adoración a los ángeles. Entonces Pablo, en términos generales, porque yo no voy a entrar en ninguno de los capítulos, eso lo van a hacer los demás maestros, Pablo los exhorta a que ajusten su conducta a su creencia, al Evangelio de Cristo que ellos habían recibido, que ellos habían aprendido, que vivieran conforme a eso, que no le prestaran oído a todas estas cosas que se estaban hablando, y declara que Cristo era superior a todo eso, o sea, que Cristo estaba por encima de todo. Así que, hermano mío, hermana mía, yo te animo a que estudies con nosotros durante este mes este libro de Colosenses. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo capítulo a capítulo cada martes con el pastor y con los demás maestros. Estúdialo en tu casa, anota las dudas que te surjan y compártelas con nosotros. Llama al pastor, llámame a mí, llama a cualquiera de los maestros. Lo importante es que aclaremos las dudas, que estudiemos la palabra, porque necesitamos crecer en el conocimiento del Señor, y la única forma de hacerlo es eso, estudiando la palabra, en oración, buscando dirección, porque acuérdese que crecemos mientras aprendemos. Así que hoy empezamos con el primer capítulo. Que el Señor les bendiga. Santo, 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 glorioso, maravilloso. Aquí estamos dándote el honor y la gloria. Gloria a Cristo, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias por estos momentos. Gracias por la familia pastoral. Gracias a mi pastor Abraham Colón Martínez. Hacia Giovanna, para que tú lo sigas bendiciendo. En estos momentos estamos intercediendo al Padre a través de tu Hijo amado Jesucristo por este mes de septiembre, Señor, mes de la Biblia, mes que nosotros podemos adorarte y bendecirte y estudiar el libro de Colosenses en este mes
de la Biblia. Sé tú administrándonos, porque tu gracia nos sostiene, tu espíritu nos vivifica y siempre, aleluya, gozándonos y contemplando tu santa palabra. Gracias por esa palabra que nos instruye a seguir tus caminos, a seguir tus mandamientos, a hacer lo que dice tu palabra, no lo que nosotros digamos, no lo que dice el hombre, sino lo que dice a través de tu palabra. Gracias por esa palabra y gracias por mi iglesia. Gracias, Señor, por cada vida, por cada corazón que puedan leer tu palabra, que puedan escudriñarla, porque tú nos haces sabios a través de tu palabra. Guíanos, dirígenos y guárdanos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén, amén. Gloria a Dios. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciendo insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras que en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras que en tierra yo le sigo amando. Le invito a buscar en su Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a ir a considerar el consejo de la palabra del Señor para esta ocasión. Uno de los fundamentos de la fe cristiana es la persona de Jesucristo, porque nuestra fe está fundamentada en su persona. Él es una sola persona y tiene dos naturalezas, dos esencias: la humana, que es 100%, y la divina, que es 100%. Mucho se discute desde el principio del primer siglo, el segundo siglo en adelante, se ha discutido sobre la deidad de Jesucristo, sobre su humanidad. Hay que establecer claro que si Jesucristo no es Dios, no debe ser objeto de reconocimiento y adoración, por cuanto creemos que Él es Dios, porque está antes de todas las cosas, fue la razón de la creación, por Él y para Él fueron las cosas hechas. Entonces, como le reconocemos como Dios, es porque le adoramos. Si no, pasaría a ser como un simple profeta, como muchas religiones así lo ven y lo enseñan. Si usted y yo somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo, somos cristianos y cristianas, nuestra fe está denominada de esa manera, creemos con firmeza que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Si no fuera 100% ambas cosas, fuera un semi-hombre y un semi-dios, y nosotros no adoramos a semidioses, porque entonces serían falsos. Y nosotros no reconocemos a un casi hombre, igualmente sería una humanidad falsa. Jesucristo es 100% ambas cosas, en una sola persona, no dos personas en una sola persona que comparte dos esencias. Pablo establece este fundamento del versículo 15 adelante, el 16 enseña: Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, no imagen en un imaginario, más bien apunta a que es el reflejo, ese Dios que es espíritu que no vemos, en la persona de Jesucristo sí lo vemos. Y como nosotros tenemos imaginación, ¿cómo usted se imagina a Dios? Hay muchas versiones de visiones acerca de Dios, que es una luz brillante, su espalda es adornada con un pelo resplandeciente,
Hay personas que han contado testimonios que han visto a Dios. Pero la Biblia misma enseña que nadie ha visto a Dios, porque de verlo caeríamos muertos. Vemos a Dios en la persona de Jesucristo, porque Él se encarnó, se humanó para ser visible y compartir con nosotros la dinámica humana. Establece también Pablo, Él es el primogénito de toda creación. Al referirse como primogénito, que es el primero, no significa que fue creado, sino que es el inicio de la creación. Antes que la creación fuera, Él era primero. Porque en Él es el fundamento de la creación. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Jesucristo no es Dios, no pudo haber estado en la creación. Para ser Dios tiene que ser creador. Y si es creador, como establece la teología paulina, es Dios. Porque el único que tiene la capacidad de crear es Dios. Jesucristo es Dios. Y Él es antes, y si es preexistente, entonces más todavía es Dios. Porque sin Él no fue nada hecho. Por Él fue todo hecho. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo se sostiene en Jesucristo. Y versículo 18 añade Pablo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No hay nadie, ningún líder religioso en la cabeza del cuerpo, ni siquiera el que se le atribuye el primer liderato de la iglesia a Pedro es cabeza de la iglesia. No, Cristo es el único que es cabeza de la iglesia, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Nosotros proclamamos que Jesucristo es el Señor, el Adonai, el Rey de Reyes, el principio y el fin, el Alfa y el Omega, el Génesis y el Apocalipsis. Él es la Escritura misma. Juan lo define como el Verbo, es la acción de Dios, la palabra de Dios accionada. Es quien ejecuta el plan de salvación para la humanidad. Y Él es el único que debe ser reconocido como el Salvador, el mediador entre Dios y la humanidad, establece Pablo también cuando escribe a los tesalonicenses. Y en Él, versículo 19 de Colosenses 1, habita toda la plenitud. Jesucristo es perfectamente pleno. Que entonces proclamamos con más énfasis que a Él servimos porque reconocemos quién es Él. Él es nuestro creador. Estuvo en la creación. Él es Elohim. Cuando Dios, el Padre, generó la idea de la creación, la comparte con el Hijo, que es engendrado eternamente, y la comparte con el Espíritu Santo. En nuestra fe está definida la deidad como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios funciona, participa en la historia, en la creación, como una familia. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, les delega, también les imparte ese modelo, esa imagen. Nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo familia. Y así como Él funciona, nosotros debemos funcionar. Está papá, mamá e hijos. Eso constituye una familia en el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es para funcionar acompañados, para acompañar y ser acompañados. Dios nunca ha funcionado ni ha hecho nada solo, siempre ha estado acompañado. Y cuando decide crear es para acompañar y se desprende de su amor. Su amor le motiva a crear. El versículo 20 añade más todavía. Por medio de Jesucristo, de Él,
La intención de Dios era reconciliar consigo todas las cosas. Finalmente, todo lo que sucedió antes de Jesucristo y lo que sucede después de Jesucristo se encuentra en su misma persona. Lo que era irreconciliable en Cristo lo fue, tanto en el pasado como en el presente. Todos los tiempos en Jesucristo están reconciliados. Y la gestión de Dios es para que la humanidad vuelva, Él se reconcilie, vuelva a la senda antigua, a la comunión que originalmente en el huerto del Edén Dios hizo provisión para que el hombre se pudiera comunicar y tuviera una relación personal con Dios. Eso en Jesucristo lo recuperamos. Aún la naturaleza es redimida, la humanidad es redimida, toda la creación es redimida en la vida y en el sacrificio de Jesucristo. No solamente nos salva la cruz de Cristo, nos salva también la vida de Cristo, porque toda nuestra salvación incluye toda la obra redentora y Él tuvo que nacer para entonces ejecutar el plan de Dios. Si creemos en Jesucristo, creemos en que Él es Dios antes de todas las cosas, se encarnó, participó con nosotros, nos enseñó a vivir venciendo el pecado, lo venció en la cruz del Calvario. Creemos en su sacrificio, su sangre nos limpia de todo pecado. Creemos que Él resucitó, venció la muerte. Ningún otro muerto había podido vencer la muerte como Cristo lo hizo, asistido por el Espíritu de Dios. Pablo enseña que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo nos levantará a nosotros en el día grande del Señor. Creemos que Él ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y ha de venir por su pueblo, por su iglesia, por usted y por mí. Y si hoy, amigo y amiga, usted todavía no ha dado el paso de fe y decide creer, es incluido también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el pueblo del Señor, va a ser levantado juntamente con todos los que murieron en Cristo y nos vamos a encontrar con Él para estar siempre en su presencia. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la sangre derramada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pacto que permite relacionarnos con nuestro Dios, que es perdonador, que es misericordioso. La sangre de Jesucristo, aunque hace más de 2000 años se efectuó ese sacrificio, hoy todavía es eficaz. Si yo creo en lo que Él hizo, y los antiguos tenían que creer en lo que Él haría, la cruz une la historia humana en un antes y en un después. Los antiguos miraban al futuro, a la promesa, y ahora los del futuro, después de Cristo, el presente nuestro, miramos al pasado, y ahí en la cruz la humanidad es reconciliada. Nuestra invitación esta noche es que usted le crea la palabra del Señor. Puede ser que haya escuchado algunas ideas, falsas doctrinas, debatiendo, poniendo en duda la divinidad de Jesucristo. Nosotros una vez más, por la palabra del Señor, hoy afirmamos que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Te invito a creerlo. Jesucristo vive y puede vivir en tu corazón. Él ha de venir y usted y yo podemos ser levantados a su presencia en el día grande del Señor. Solamente hay que dar un paso de fe, creerlo, y en una oración podemos hacerlo. Vamos a unirnos en oración. Dios de amor y bondad, gracias te damos por tu palabra que nos alienta a creer en el plan de salvación de Jesucristo, a creer que Él es Dios humanado, Dios que se hizo carne, que tomó forma de ser humano. Ese Dios que dejó todo por amor a nosotros para vivir entre nosotros, en quien creemos y quien ha preparado y está preparando morada para que el día que nos llame en su presencia, estar con Él para siempre. Hoy un amigo y amiga puede ser que se decida y ponga su fe y su corazón en las manos del Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que le perdones a través de la sangre de tu Hijo y que ese sacrificio sea efectivo
y hoy haya una vida más que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Ponemos esa vida en tus manos y así lo creemos. También esa bendición para toda su familia. Rodea a esa familia con tu gracia bendita. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Será hasta la próxima ocasión. Que el Señor les bendiga mucho y un abrazo fraternal para todos ustedes. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciendo insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Allá en el cielo los está esperando, mientras que en tierra yo les sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras que en tierra yo les sigo